La primera lectura, primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5. San Pablo aparece haciendo una excomunión por un pecado gravísimo, público e impenitente. Quizás uno, cuando está en el seminario, cuando es más joven, cuando sabe menos, piensa que los males de la Iglesia, los males de los cristianos, se arreglan siempre haciendo cosas como las que hace San Pablo. Mano dura, echar lo malo. No digo que no hay que hacerlo nunca, hay veces que hay que hacerlo. El caso de San Pablo en esta carta es un caso claro. A veces sí, no cabe más remedio que tener que tomar decisiones duras. Pero estas decisiones son siempre excepcionales. Los males se arreglan construyendo. Los males se arreglan edificando, sanando, exhortando, condescendiendo muchas veces. Y solamente algunas veces sí que es necesario erradicar, arrancar, expulsar, no ceder ni un milímetro. También lo otro es necesario a veces. Pero la inmensa mayoría de las veces, lo cierto es lo primero. Lo bueno es lo primero. La gente que nunca ha tenido ninguna responsabilidad en la Iglesia cree que los males se arreglan del modo que he dicho antes, cortando, echando, pegando gritos. Y la realidad auténtica y verdadera es que se necesitan años para comprender que lo que hay que hacer es construir, exhortar, convencer uno a uno. A veces no es poca cosa que un muro que estaba tambaleándose sea reforzado. No es poca cosa. La gente que nunca ha tenido experiencia de gobierno cree que todo se arregla en un pispás, que todo se arregla haciendo tal y tal cosa. Y no suele ser así. No suele ser así. No digo que nunca sea así, pero no suele. Ni las naciones, ni la Iglesia. Es curioso que muchas veces lo que vale para el engrandecimiento y fortaleza de una nación suele valer para la Iglesia si lo traducimos a lo espiritual. Y cualquiera que tenga experiencia de gobierno en un pueblo sabrá que gobernar no es tan sencillo como parece, y que se puede menos de lo que parece, y que es mejor centrarse en lo positivo, que a la larga eso produce más bienes. Los que no saben todo lo arreglan enseguida, todos los males. Dicen, bueno, si yo fuera el Papa, si yo fuera obispo, si yo fuera párroco, pero la realidad de los muchos años de experiencia enseña. Pues nada más. Esto que nos sirva para juzgar menos a las personas que tienen la responsabilidad sobre el rebaño de Dios, sobre la Iglesia entera e incluso también sobre esos rebaños de seres humanos que son los pueblos, las naciones. Las cosas no son tan sencillas y merecen nuestra comprensión, nuestra ayuda y el no juzgar, porque el que no sabe a veces es el que más juzga. Si además lo hiciera bien, sería fantástico. Que seamos siempre recatados en el juicio y así no nos equivocaremos.
todos los días dedico un rato a la lectura. A veces vidas de santos, libros piadosos, pero a veces obras profanas. Y desde hace pues bastantes días, bastantes, por lo gordo que podéis ver que es el libro, casi 800 y pico páginas, pues estoy leyendo la vida de Himmler, la mejor vida de Himmler que hay. Y Himmler, para los que no lo sepáis, era el jefe de las SS. Y me llamó poderosísimamente la atención el que justo al comienzo del libro pone el autor una cita impresionante. Una cita sacada del diario de Himmler cuando todavía era un joven. Y la cita es esta: pase lo que pase, siempre amaré a Dios, le rezaré y le obedeceré y defenderé la Iglesia Católica. Esto aparece al comienzo del libro porque el autor, que como es lógico para hacer este libro, pues necesitó muchos años, muchos de su vida. Una de las cosas que hizo fue visitar la zona natal de Himmler. Y curiosamente Himmler es de Baviera, una zona pues muy católica. Estaba el autor de este libro en los Alpes bávaros y fue un lugar donde la familia de Himmler pasaba las vacaciones en los primeros años del siglo. Y comentaba que fue a una iglesia y vio allí Lo voy a leer. Pensé en la iglesia en el joven Heinrich Himmler cuando los niños del coro se unieron a la procesión de entrada a la iglesia. Llevaban túnicas blancas y tenían los ojos muy serios. Heinrich también habría sido un niño serio y un buen creyente. Cuando era un joven de 19 años había escrito en su diario, de allí la cita. Claro, el autor, que va a dedicar años y años a profundizar en la mente de esta persona, el jefe supremo máximo de las SS, en la Alemania de Hitler, ¿cómo pudo probablemente el ser un monaguillo vestido con su túnica roja, su roquete blanco, rezar, tal, a pasar al otro? Y además que nos consta que incluso a los 19 años escribía esto. Y entonces va escribiendo en el libro poco a poco cómo una persona puede ir cambiando. Aunque en su caso hubo una ruptura que le costó muchos remordimientos de conciencia, porque él se dio cuenta de que aceptar la nueva doctrina que estaba predicando ese hombre, Hitler, suponía abandonar el cristianismo. Que si aceptaba esa doctrina política no podía seguir con lo anterior, o lo uno o lo otro. Y tuvo su tiempo de pensarlo, su tiempo en que le remordió la conciencia, su tiempo en que diría seguro, no voy a seguir a ese hombre. No sabemos qué luchas habría dentro de su alma, porque son cosas de las que no se dejan escritos. Aunque curiosamente este escrito sí que nos ha quedado. Y creo que justamente el pensar en lo que hizo esta persona, en la ideología que él abrazó, cuando pensamos en esto, es entonces cuando relucen de un modo especial, de un modo mucho más bello, los versículos que hemos leído hoy en las lecturas de la Biblia. Cuando hemos leído, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, a San Pablo, que nos decía: hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Él lo pensaría también, la cruz amada frente a la cruz de Cristo. Nosotros, por el contrario, dice San Pablo, somos ciudadanos del cielo.
ciudadanos del cielo. Aquí sobre la tierra, pero ciudadanos de allí, aunque todavía estemos aquí. Donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Fijaos cómo estos versículos, simplemente estas cosas tan breves que nos ha dicho San Pablo, relucen con una luz serena, brillante, especial, cuando uno ha leído las 800 páginas de la historia de esta persona internándose lentamente, poco a poco, porque no fue de golpe todo, después también hubo un proceso en el mal, en el alejamiento de esta idea cristiana. Y también, se ha dicho de paso, yo cuando estaba aquí en la sede, detrás del altar, escuchando la primera lectura del Génesis, pues ha resonado de un modo especial la primera lectura cuando Yahvé le dice a Abraham, le dice, mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Y añadió, así será tu descendencia. Es curioso, la descendencia inmensa que después este otro hombre trataría de erradicar de la faz de la tierra. En aquella época era un solo hombre, Abraham, uno. Si hubiera acabado con él, hubiera acabado con todos los judíos de la tierra finalmente. Pero Dios le hizo esa profecía. Mira al cielo, cuenta las estrellas, si puedes. Así será tu descendencia. Después uno ve el final del libro, y uno dice, cuando ve la foto de Himmler, pues en el suelo que le hizo un soldado aliado, se acabó de suicidar, masticando una cápsula de cianuro que llevaba escondida en la encía. Parece de novela, pero fue así. Y varios SS más también. Le habían hecho un pequeño agujero en la dentadura donde guardaba una cápsula de cianuro, de forma que si les cogían, sobre todo los rusos, les daba pánico porque habían hecho cosas tan terribles que se esperaban pues en el mismo trato. Pues para que eso no sucediera, daban un mordisco a esa cápsula y morían. Y posteriormente, para que no hubiera ninguna duda en la identificación, le hicieron una foto. Y cuando uno ve ese cadáver allí sobre el suelo, en una simple oficina donde le iban a interrogar, pues uno dice, caramba, si cuando él tenía 19 años y estaba dudando si abrazar esa nueva doctrina que empezaba a surgir entonces, o seguir en su fe cristiana, si hubiera podido ver un instante, una visión de lo que iba a ser el final si seguía un camino, o lo que hubiera sido el otro, pues no hubiera tenido ninguna duda, ninguna duda. Hay veces que el final lo veremos en el más allá, y aquí no veremos nada malo por seguir un camino u otro, pero en algunos casos, el tomar el camino equivocado, vemos los frutos incluso en la tierra, y él los hubiera podido ver. Y si hubiera visto esa escena, hubiera dicho, está clarísimo, no tengo la menor duda, y hubiera pedido perdón a Dios, se hubiera confesado y hubiera empezado a rezar, a hacer obras de caridad y amar a los judíos y a todos los seres humanos de la tierra. Quién sabe, a lo mejor hubiera acabado de monje, porque también es verdad, y eso es una cosa que hablaban mucho los contemporáneos, que uno le miraba la cara y no se veía en él a ese monstruo despiadado, ni mucho menos. Uno le miraba la cara y parecía pues un buen padre de familia, todo el mundo dice como un profesor de escuela, una persona amable, etc. Una persona que en definitiva hasta por carácter no encajaba para nada en ese puesto de sanguinarios. Y ciertamente también la biografía avanza como le afectaba mucho su puesto de trabajo, aunque estaba ya totalmente convencido de ello. Pues, en fin, os he querido hacer estas
reflexiones acerca de este personaje, porque estas reflexiones para mí engastan perfectamente, engastan como una moldura maravillosa que acoge una joya, esos versículos que hemos leído, que hemos escuchado de labios de San Pablo hoy. ¿Sí? Somos ciudadanos del cielo. Y después el otro versículo. Fijaos que algunos andan como enemigos de la cruz de Cristo. Pues que todos nosotros meditemos profundamente en esos versículos y hagamos interiormente un acto de adhesión a Dios diciendo: Señor, lo que tú nos digas a través de San Pablo, San Pedro, los apóstoles, los santos, eso vamos a seguir, porque lo otro, los otros caminos, el que siguió Himmler es solamente uno, los otros caminos llevan a la perdición, a vivir mal aquí sobre la tierra, a hacer sufrir a los demás, a perder en definitiva los años que nos han dado de existencia. Señor, me adhiero profundamente, con todo mi corazón, a todas tus enseñanzas, y si algo no entiendo, lo aceptaré por simple y pura fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,